Bienvenidos a la lectura bíblica de hoy día. Espero que la reciban con muchas bendiciones. Muy buenos días, amigos y hermanos. Estoy aquí con mi hermano Charlie, el predicador del Ministerio Hispano de la Iglesia de Cristo en Long Island. Y pues hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema muy importante, un tema que nos trae mucha libertad, mucho gozo. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1, donde Pablo le acuerda a los romanos: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Él dice, no hay condenación. Y después explica en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos cosas que estaban en contra de nosotros. Primero, el pecado, claro, desde aquel tiempo que Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, y después trajeron la muerte. Por eso es que hoy día experimentamos la muerte, pero mucha gente anda con esa condena todavía sobre sus cabezas. Charlie, ¿qué nos puedes decir tú sobre este versículo para librarnos de esos sentimientos? Bueno, antes de compartir los sentimientos que tengo yo acerca de este versículo que me ha impactado mucho, quiero aclarar primero que nada a los oyentes lo que significa esta palabra en el contexto en que el apóstol Pablo la utilizó en esos tiempos romanos. Él está hablando a la iglesia en Roma. Esa palabra condenación era un término legal que se utilizaba cuando un acusado estaba en la corte y después de investigación se fue encontrado culpable de un crimen. Y por eso es que esa palabra condenación tal vez no tiene ese mismo contexto hoy día, pero en esa época era un término legal. O sea que la persona era culpable del crimen, y no solamente culpable, sino que ahora estaba sujeta al castigo de la ley por su crimen. Y es interesante porque nosotros también fuimos culpables de pecado. Él dice aquí que ahora no hay condenación. Quiere decir que antes sí la había, porque Romanos 3:23 dice que todos somos culpables de pecado. No hay nadie que pueda decir que no tiene pecado. Entonces todos somos culpables delante de la ley de Dios porque hemos pecado contra Él. Y cuando a mí se me compartió este mensaje, estas buenas nuevas del Evangelio, para mí fue un poco difícil de aceptar, porque ¿cómo es que se me van a perdonar todas las culpas y ya yo no soy condenado, sino que ahora voy a ser vindicado de lo que yo he hecho? No porque no lo hice, sino porque, como continuamos aquí en el versículo 2, fue por Cristo que Él pagó mi deuda. Por eso es que yo fui justificado. Pero para mí eso fue algo bien impactante, porque yo entonces tenía que tomar una decisión si iba a tomar esta oferta. Yo sabía lo que yo merecía, que yo merecía condenación. Y ahora yo voy delante de Dios como si fuera inocente. Y eso es algo que Pablo tuvo que recordar a la iglesia en Roma. Y es interesante que esto se lo dijo a cristianos que ya habían sido justificados, porque a veces se nos hace difícil venir delante de Dios y olvidamos esto, que ya no somos condenados. Y esa culpabilidad es un peso grande que cargamos en los hombros, y a mí se me hace muy difícil personalmente servirle a Dios con gozo si estoy cargando esas culpas conmigo todavía. Y aquí entonces me recuerda aquí Dios que ya yo no soy condenado, que Jesucristo pagó por mis culpas, y eso es algo que me libera para poder servir a Dios de la manera en que Él desea en realidad que le sirvamos, completamente libres, como gente libre, no como gente completa libre de pecado, sino gente libre de la culpa y del castigo del pecado. Entonces para mí eso fue, es una liberación, en realidad todavía lo es hoy día. Amén. Así es, sí, a mí me acuerda mucho el versículo en Mateo 11:28, donde Jesús nos ofrece ese yugo liviano porque nos quita ese peso de culpa de encima a través de estas buenas noticias. Son noticias
increíbles. A mí también me ha costado mucho creer y aceptar eso, porque pues el cargo de conciencia a veces se tarda un poco de eliminar. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos lo que hay en nuestro corazón, pero es de gran libertad saber y de gran gozo que en Jesucristo no hay condena, que Él literalmente la ha quitado, y por eso ahora somos libres para servir, y servir, como tú dices, con gozo. Muy importante la actitud. No somos siervos como que cargando esa condena, ese sentimiento de culpa, pero no, somos siervos contentos, de mucho gozo, y eso pues nos da más energía, yo creo, y nos da como un auge más sincero para servirle al Señor y comunicarle estas buenas noticias a otro. Claro, a través, como dice Pablo aquí, ¿qué hizo Jesús? Pues nos libró del pecado, y al librarnos del pecado nos ha librado de la pena de muerte espiritual, claro, porque vamos todavía a morir en este cuerpo, pero estamos todos pues, en expectativa de esa vida venidera, y gracias a Jesucristo que nos ha librado de esa culpa. Pues mi oración es que todos los que están escuchando este mensaje se acuerden de esto, ya que, como tú dices, Charlie, Pablo le acordó a los cristianos, y yo creo que es algo que tenemos que acordarnos constantemente. Yo creo que para eso también es que nosotros celebramos la Cena del Señor todas las semanas, para acordarnos de que Jesús pagó por estas culpas. Es un recordatorio semanal de cuando declaramos que Él resucitó de entre los muertos. Esa es la evidencia de que sí, esto es así. Muchas gracias, Charlie, por compartir tus palabras en este día. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Espero que esta lectura de hoy les haya traído mucha paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un día lleno de bendiciones.